Alguien me había preguntado algo en el chat. ¿Puedes repetir su pregunta? Que era algo que si tenías que hacer algo para entrar a los masones. ¿Alguien me puede repetir la pregunta? Que si al pertenecer a ellos no tienes que hacer algo para ellos o algo así como trabajar para ellos o cosas así. Sí, para poder ir escalando en la masonería, tienes que ir cumpliendo ciertos rituales, así como en la iglesia católica, que para ser un buen católico tienes que bautizarte, luego, ¿qué sigue después? La comunión, luego el matrimonio. Lo mismo pasa con los masones. Los masones tienen como rituales, tienen su propio bautizo, tienen su propio juramento y tienes que ir a asistir a esos rituales para poder escalar en los masones. Y mientras más vayas escalando en la masonería, pues más secretos se te va revelando, pues más información se te va revelando, eh, tienes acceso a debatir con los rangos más altos. Entonces sí, tomen en cuenta que los masones surgieron en una época en donde te mataban por hablar de estos temas. Si tú hablabas de política o si hablabas sobre religión, te mataban. Entonces, para hablar de estos temas políticos era necesario ocultarse, era necesario mantener el secreto. Y por eso, por eso surgen los masones, por esa necesidad de ocultarse del ojo público. Y ahorita, pues, creas un grupo de WhatsApp y puedes debatir lo que sea. Ya no hace falta esconderte, ya no hace falta, ya nadie te va a matar por criticar a la iglesia o criticar al gobierno. Pero ellos, los masones, surgen en una época muy difícil para la libertad de expresión. Pero bueno, Calles, Plutarco Elías Calles comienza a aplicar la Constitución a rajatabla. O sea, todas las leyes de la Constitución, Plutarco Elías Calles las va a comenzar a aplicar, aunque eso haga enojar mucho a la iglesia. Y entre esas leyes que Calles proponía estaban las siguientes. Educación laica, o sea, que el gobierno tenga el poder de la educación y que la educación ya no tenga bases religiosas. Por eso aquí de hecho eso sigue en pie. Por eso en las escuelas del gobierno no se les enseña religión, no se les enseña nada que tenga que ver con la religión o con la iglesia, porque somos educación laica, es decir, somos una educación libre de religión. Y eso hizo enojar mucho a la iglesia. Calles proponía expropiar las propiedades de la iglesia. Calles dice, a ver, la iglesia tiene mucho dinero desde la época de la conquista, tiene oro, tiene plata, tiene edificios. Y si el gobierno comienza a administrar todo eso, y si hacemos que todo eso vaya para el gobierno, entonces el gobierno de Calles le empieza a quitar las tierras a la iglesia. Exactamente lo que Benito Juárez quiso hacer en el siglo XIX durante las guerras de reforma. Es exactamente lo mismo que Plutarco Elías Calles va a hacer, pero 70 años después. Luego, Plutarco Elías Calles le prohíbe la participación de la iglesia en la política. Ahora los miembros de la iglesia ya no pueden formar parte de la política, ya no pueden formar partidos políticos, no pueden lanzarse para presidentes, porque Plutarco Elías Calles dice, a ver, espérate, tú ya tienes suficiente poder, no puedes meterte en la política es de los políticos, la religión es de los religiosos, no puedes meterte en la política. Plutarco Elías Calles le empieza a cobrar dinero a las iglesias, les empieza a decir, ok, si tú quieres, eres católico,
y quieres que haya misas católicas, pues la Iglesia Católica le tiene que pagar dinero al gobierno. Así de simple. El gobierno le tiene que dar permiso a la iglesia para que la iglesia haga sus rituales, porque si no, no se lo vamos a conceder. Y lo que más enojó a la iglesia, Plutarco Elías Calles proponía la libertad de culto. Cualquier religión es bienvenida. Que musulmanes, vengan, no pasa nada. Judíos, no pasa nada. Ateos, son bienvenidos, no pasa nada. Y eso hizo enojar mucho a la Iglesia Católica. Todo esto que hizo Plutarco Elías Calles durante su presidencia y por sus convicciones como masón y ateo convencido, van a llevar a que la Iglesia y el gobierno entren en guerra, a lo que se le va a llamar la guerra cristera. Pero eso lo vemos mañana, chicos. Mañana analizamos la guerra cristera y mañana vemos qué pasó en este conflicto entre el gobierno mexicano y la Iglesia Católica. Pues bueno, chicos, vamos a dejar la clase hasta acá. Si alguien tiene alguna duda, comentario sobre los masones, sobre la iglesia, lo que quieran, adelante. Si no tienen ninguna duda, si no tienen ningún comentario, nos vemos mañana, chicos. Pueden desconectarse. Dale, profe, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.